Muy bien, a esta hora de la mañana tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un tema clave, lo que tiene que ver con esa estrategia para salvar vidas. Trasplantes de órganos para pacientes vivos. Vamos a invitar a Claudia Franco, coordinadora de trasplantes del Hospital Infantil San Vicente Fundación. Muy buenos días, Claudia, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros y con su cafecito en la mano también para que comencemos esta conversación, Claudia, porque vamos a hablar de este tema que en definitiva salva vidas y es el trasplante de órganos en pacientes vivos. Generalmente hablamos de trasplante de órganos cuando son personas que ya han muerto, pero esta es una estrategia también que podría aumentar la esperanza, sobre todo de muchos niños que llevan ya muchos meses, incluso años esperando un órgano. Así que Claudia, bienvenida y hablemos de esta estrategia. Gracias, Catalina, por la invitación. Pues la idea no es nueva. Desde 1973 en San Vicente se había realizado el primer trasplante de órganos con donante vivo incluso. Este duró 7 años y posteriormente con donante cadavérico se volvió a trasplantar este paciente. La idea renació debido a la disminución de donantes de órganos, más o menos desde el 2010 en Colombia. Hubo un descenso significativo de donantes y se empezó como a reavivar esta necesidad de donante vivo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues uno, que va a ser menor la isquemia del órgano cuando se va a trasplantar la persona. ¿Esto qué es? Del momento que se saca el riñón al momento del trasplante, el tiempo va a ser menor, entonces la función del órgano va a ser también muy rápida. Dos, hay un tiempo en que yo puedo programar la cirugía después de terminar el protocolo de donante vivo y decir que todo está perfecto, entonces yo puedo tener un tiempo programado para hacer el trasplante. El rechazo va a ser mínimo porque va a ser más compatible, se espera, pues porque es entre la familia, y obviamente la recuperación también. Y el donante, obviamente, aparte de ayudar a un familiar pues con el amor de darle una parte de sí, pues va a salir bien, ¿cierto? Nosotros les damos unas recomendaciones, va a tener de por vida un control de ese riñón que le queda y obviamente el hecho de haber ayudado a otro pues va a hacer que se recupere él también. Sí, Claudia, el tema, por ejemplo, de perfiles. ¿Cuándo una persona puede o no puede ser un posible donante de órganos cuando se está vivo? Es decir, para las personas que tengan esas dudas, ¿qué tiene que tener en cuenta para saber si es o no apto para esta situación? Pues primero ser mayor de 18 años, ¿sí? En Colombia por ley debe ser familiar hasta 5º grado de consanguinidad. Si es menor de 50 años, no ser hipertenso ni diabético, hay unas condiciones muy precisas. Otra es que no tenga un peso muy alto, entonces no tenga un índice de masa corporal mayor de 28, que no tenga cálculos renales y pues en general, y algo también muy importante, que no utilice el tabaco porque esta es una contraindicación absoluta. De resto, no hay ninguna otra como necesidad diferente o especial para ser donante. Claudia, Esta semana lo único que se puede donar como un donante vivo es riñón, asumo yo, que es lo único que podemos vivir con uno solo. No, hay más órganos que se pueden donar en vida. Uno podría donar una parte del hígado, que es el único órgano que se regenera. Podría donar incluso células del páncreas, un lóbulo de un pulmón también se puede donar. Y no se ha hecho todavía en Colombia, pero se puede donar útero. Mujeres ya que no necesitan el útero por edad o por cualquier condición o una paridad satisfecha, o sea, ya tuvieron sus hijos, pueden donar el útero a un familiar o a una persona que quiere ser mamá y no ha podido por alguna malformación, una alteración en su útero. Entonces, incluso hay literatura de más de 26 casos en el mundo de úteros trasplantados y ya hay productos de esos úteros trasplantados. Hay, si no estoy mal, 2 niños que nacieron después de un trasplante de útero. Esta semana se celebró el Día Mundial del Paciente Trasplantado, eso fue el 5 de junio. Y definitivamente un paciente trasplantado es como volver a nacer. Conozco muchas personas que de hecho celebran el día del trasplante más que el día del nacimiento, del cumpleaños. ¿Por qué dice Claudia que desde el 2010 ha disminuido mucho la cantidad de trasplantes? Porque no hay muchos pacientes que digan en vida que quieren ser donantes de órganos. ¿Por qué se presenta esta disminución? ¿Por algo puntual en ese año? Pues básicamente no es
los donantes vivos en el 2010 y no donantes cadavéricos. Sí. Muchas razones son: una, porque se crearon las leyes en tránsito, entonces la disminución se dio desafortunadamente, pues nuestros donantes en su mayoría en esas épocas eran procedentes de accidentes de tránsito, entonces al mejorar las leyes sobre uso del casco, no consumir embriagado, bueno, una cantidad de leyes, bajó el número de accidentes de tránsito y obviamente con esto pues el número de posibles donantes por trauma cráneoencefálico. Y también el desconocimiento, aunque nosotros llevamos ya más de 50 años trasplantando en Colombia, todavía hay gente que no está de acuerdo con la donación. Entonces, ese desacuerdo es más por desconocimiento que por una razón clara. Entonces, ha habido un trabajo importante desde el 2010, donde hemos seguido pues como siendo insistentes con la población, educándolos, porque ya nos hemos dado cuenta que el desconocimiento hace que la gente no done. Es el miedo que se tiene al donar a alguien que ha fallecido, porque obviamente pues cuando uno dona un familiar que ha fallecido, pues esa persona no va a sentir, ¿cierto? Entonces es la familia la que decide. Y el donante vivo, obviamente, hay muchos mitos también de que van a quedar mal, que van a ir luego a necesitar diálisis, una cantidad de cosas. Entonces ya informando a las personas y viendo los resultados de los donantes vivos, pues la gente se anima. Claudia, ¿qué tanto registro hay sobre esta situación? A veces pareciera que son casos aislados, cuando no nos toca a nuestras familias cercanas, desconocemos esa realidad. Pero ¿qué tan común es que en Colombia un paciente requiera un trasplante de órganos? Pues, no sé si tenga estadísticas en este momento actualizadas. Más o menos hay 4.400 personas en Colombia necesitando un órgano. O sea, en fila. En fila. Y más o menos 6.000. O sea, se sube a 6.000 cuando se necesitan ya córneas más órganos. Es un número muy grande. Nunca habíamos tenido un listado de pacientes esperando un órgano. Incluso... ¿Y eso versus a qué número más o menos de donaciones? Yo creo, hemos estado muy bajos. Yo creo que estamos por debajo de 8 por millón de habitantes, 8 donantes por millón de habitantes, eso es muy bajito. No hemos podido sobrepasar el límite que son 10. Creería que estamos en Sudamérica de los países que tienen menor donación, porque Argentina, Brasil, Uruguay, Chile tienen una tasa más alta. Nosotros continuamos como a la baja, no suplimos las necesidades todavía. Pero entonces es un tema tal vez muy cultural, como estabas diciendo. Entonces, faltan campañas, falta decirle a la gente que pierda el miedo y además decirle a la gente, y esto es una oportunidad importante, si deciden donar, qué tienen que saber y qué tienen que hacer, a dónde tienen que acudir, dónde se inscriben, qué tienen que hacer para ser donantes. Sí, nosotros no nos cansamos en educar a la familia de las personas, incluso en el hospital tenemos una cultura hace un tiempo donde decimos que es un hospital donante y todas las personas que ingresan nuevas al hospital se les cuenta sobre el proceso para que se unan a la causa. Tenemos que seguir educando, yo creo que no nos vamos a cansar de decirle a la gente que cómo se puede ayudar a las personas que están en lista, pues cuáles son los beneficios del trasplante. Entonces, yo creo que es importante saber que después de fallecido, aunque hay algo en la ley, a partir del 4 de agosto del 2016 se creó la ley 1805, donde dice que todos somos donantes. Esto ya existía desde el año 79, pero ya son más incisivos. Sin embargo, nosotros no obligamos a las familias a hacer algo que no quieren. Entonces, como seguir en la casa, decirles que ayuden a otros, porque puedo ser yo el que necesite el trasplante posteriormente. Claudia, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es como el protocolo para las personas que quieren donar? Pues estando en vida, tomar la decisión para cuando sea el día de su deceso, o ser donante vivo también, a dónde hay que ir, a dónde se puede averiguar, o debe ser en el entorno familiar para el caso de donante vivo. Catalina, es muy sencillo, simplemente es hablarlo en casa. Así como nosotros tomamos decisiones de si queremos ser cremados o pues otra situación diferente, enterrados en un cementerio, también deberíamos tener esa decisión antes de fallecer, de hablar en casa de queremos o no queremos ser donantes. Si no se quiere ser donante, se debe ir a una notaría, pero es muy sencillo, simplemente es informar en la casa ese deseo.
Muy bien, pues entonces darle las gracias a Claudia Franco porque este tema es fundamental, también puede salvar vidas y queríamos ampliar un poco más pues este plan y esta opción que tienen y que tenemos todos como personas de poder ser donantes y poder salvar vidas a futuro. Claudia, muchísimas gracias A por ustedes. tu participación en Consejo de Redacción. Muchas gracias.